Con base en lo que vimos en la última parte del capítulo Operaciones básicas con sistemas de fuerzas, vamos a empezar el nuevo capítulo que tiene en cuenta la conveniencia de reducir a su representación más simple, su representación equivalente más simple, un sistema de fuerzas cuando estamos interesados en investigar los efectos de ese sistema de fuerzas sobre el cuerpo en el que actúa. Entonces, empecemos con la reducción de un sistema de fuerzas a una fuerza y un par. Supongamos que tenemos un cuerpo sometido a varias fuerzas que no son concurrentes. Aquí tengo representadas 3 fuerzas, pueden ser más. Y entonces, esas fuerzas las quiero llevar, trasladar, cambiar su línea de acción al punto O, a una línea de acción que pase por el punto O. Ya saben ustedes entonces que para hacer eso, cada fuerza tengo que acompañarla de su respectivo momento respecto del punto O. Entonces, hagámoslo. Tenemos aquí la fuerza 1, para su momento, pues tengo aquí un vector posición R1, para la fuerza 2, tengo un vector posición R2, para la fuerza 3, tengo un vector posición R3. Y entonces, las traslado. Acá tengo la fuerza F1, la fuerza F1 y su par de transporte correspondiente es entonces el par de transporte sub 1 de la fuerza 1. O sea que no hemos cambiado aquí el efecto de la fuerza 1 sobre este cuerpo. Y lo mismo entonces con las otras, la fuerza F2, la fuerza F2, con su par, y la fuerza F3, la fuerza F3 con su par. Entonces, no hemos cambiado absolutamente ningún efecto, o sea que estos dos sistemas son equivalentes. Ahora, nosotros tenemos algo que ya conocíamos, sabemos cómo encontrar la representación equivalente más simple de fuerzas concurrentes. Y entonces, allí, de las fuerzas que tenemos aquí, pues tendremos una fuerza representativa de las 3, y podemos llamarla R. Y además, estos 3 pares los podemos representar por un par que llamamos entonces C super R. Y otra vez, no hemos cambiado nada. Por tanto, en el efecto de este sistema sobre el cuerpo, y por tanto estos son equivalentes. Entonces fíjense lo que hemos hecho. Hemos transformado, hemos representado estas fuerzas todas por un sistema equivalente simple. Tenemos una sola fuerza y tenemos un par. Bueno, y aquí por supuesto lo que hemos hecho no es más que esto, que esta R pues es la suma de todas las fuerzas, esta C super R es la suma de todos los momentos de cada una de las fuerzas respecto del punto que escogimos, que es la sumatoria de los momentos de todas respecto del punto de origen. Ahora, si nosotros utilizamos para esta operación un sistema coordenado rectangular, entonces podemos decir representar R, el vector R, por sus componentes rectangulares, que son pues, la sumatoria
de las componentes en cada uno de los ejes de todas las fuerzas, y lo mismo para el par representativo aquí de todos los otros pares. Esto en el espacio. Si estamos en un solo plano, por ejemplo el plano XY, entonces allí hay unos que no entran sino la componente de R en X, la componente de R en Y, en Z no hay, estamos en el plano XY, y tenemos también el momento respecto de un punto que es el eje coordenado, y en realidad en un video anterior vimos que no es un punto sino el eje perpendicular al plano del dibujo, o sea, perpendicular al plano XY, que sería lo que hemos llamado M sub 0, y estas son entonces las componentes. Muy bien, con eso ya claro, entendido, vamos a hacer unos ejemplos de aplicación, y el primero es el 3-2. Tenemos una viga, está sobre el piso, y se le aplican estas dos fuerzas y este par en este extremo. Se nos pide reemplazar este sistema por un sistema fuerza par equivalente, o sea, con la fuerza actuando en el punto A. Entonces, ¿qué hacemos? Así como hacíamos aquí, mandamos todo para el punto A. Y entonces la fuerza, esta la pasamos aquí, tenemos que llevarla acompañada de un par, de un momento, del momento de la fuerza respecto de este punto A, que sería la fuerza por esta distancia. Esta la misma cosa, y este también, pero este es un par libre, este es un vector libre, es un par, o sea que este se va solito allá, no necesita compañía. Entonces fíjense aquí en lo siguiente, esto es antihorario, es positivo, este también y este también, los tres son positivos, y la fuerza que te vamos a tener aquí es simplemente la suma de las dos. Entonces nos interesa calcular aquí cuál es el par resultante allá, el par representativo de todos los que hay. Entonces ese momento respecto del punto B pues vale, como es en sentido antihorario, todos son positivos, ¿no? Todos son positivos. Y entonces tenemos aquí que vale 36 por su brazo, más 20 por su brazo, y más 94, y nos da 266 kilonewtons por metro. Y la fuerza, por supuesto, es 36 más 20. Ese sistema, fuerza par, 56 kilonewtons y 266 kilonewtons metro, es equivalente a estos tres, y con la fuerza actuando en el punto A. O sea que aquí nosotros tendríamos por un lado la fuerza que vale 266, perdón, la fuerza no, la fuerza que es 56, ¿no? La fuerza que es 56, y tendremos el par que es positivo y que vale entonces 266. Valdría entonces 266 kilonewtons metro. O sea que esto rojito, este sistema fuerza par, es equivalente a las otras tres. La segunda tarea que nos piden es reemplazar otra vez esto por un sistema fuerza par equivalente con la fuerza actuando en B. Entonces pasamos todo a B, y ahí que tenemos, entonces otra vez tenemos, todo quiere decir estas tres que había inicialmente, ¿no? Estoy dibujando esto aquí para mostrar los dos, por eso los separo en rojo, pero aquí no existe sino o esto rojo. Entonces vamos a ver qué pasa con el sistema fuerza par equivalente con la fuerza actuando en B. Otra vez lo mismo, pasamos todo para acá, las dos fuerzas quedarían entonces aquí con 56, ¿cierto? Son las únicas dos fuerzas, con 56
kilonewtons, y los pares tenemos, la suma tenemos 36 por 5, va en sentido horario, o sea que es negativo, más 20 por 2 en sentido horario, que es negativo, y este 94 sí es positivo, o sea que la suma de momentos respecto del punto B sería menos 36 por 5, menos 20 por 2 y más 94, que nos da menos 126 kilonewtons metro. Entonces, para la respuesta B sería la fuerza hacia arriba y el par, que sería entonces negativo, que va así, el azul. Entonces, el sistema rojo, el sistema negro y el sistema azul son equivalentes entre sí. Veamos el problema 3.3. Tenemos también la misma viga con las mismas cargas, o sea 94 kN, estas dos fuerzas, y entonces nos dicen, es un dato, nos dicen, vea, estas tres cantidades estáticas son equivalentes a una sola fuerza que actúa en C. O sea que el efecto de estas tres juntas es igual al efecto de una sola fuerza actuando en C. Y nos dicen entonces que, siendo eso así, ¿cuánto vale la distancia de C al punto A? Fijémonos en lo que nos dice. ¿Cuál es el dato que nos dan? Que esas tres cantidades estáticas son equivalentes a una sola fuerza que actúa en C. Eso quiere decir que no hay par del sistema respecto del punto C. Esa es la base entonces para resolver el problema. Y es que la sumatoria de momentos respecto del punto C de todo esto tiene que ser cero. Es un dato del problema. Entonces aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos menos 36 por esta distancia, que sería B menos 2. Tenemos aquí. Menos 20 por esta distancia de aquí a aquí, que sería ¿qué? De la distancia de aquí a aquí, que sería B menos 5, que la tenemos aquí. Y más 94. Estos dos van en sentido negativo, 94 es el único positivo. Entonces, de esta ecuación, igualada a 0 por lo que dijimos, sacamos que B es igual a 4,75. Entonces, prueben ustedes, verifíquenlo, a ver si es equivalente. Vale decir que los momentos de este sistema respecto de cualquier punto debe ser igual al momento de esta fuerza aquí respecto de cualquier punto, de ese mismo punto, perdón, respecto de ese mismo punto. Muy bien, vámonos ahora al espacio, la aplicación de lo que acabamos de ver en el espacio. ¿Y qué tenemos? Nos dicen que tenemos una placa de 1/4 de círculo de radio 6 pies y están actuando sobre ella tres fuerzas. Esta de 400 libras, esta de 240 libras y esta de 200 libras. Y entonces nos piden reemplazar las tres fuerzas por un sistema fuerza par en D. Vale decir, el punto D está aquí y está ubicado con base en este ángulo, o sea, está sobre la circunferencia y está en este punto con un ángulo de 40 grados. Entonces nos dicen que reemplacemos las tres fuerzas por un sistema fuerza par en D. Y claro, aquí pasamos todas las fuerzas al punto D y con sus pares de transporte de cada una. Ahora, en este caso, como estamos hablando del punto D, podemos por inspección también encontrar los momentos de cada una de las fuerzas respecto de estos dos ejes. Y con eso encontramos las componentes
del par final, y sería entonces lo que nos piden que encontremos. Ahora, ¿por qué momento solamente respecto de este eje y de este eje? Porque respecto del eje Z no va a haber momento, ya que las fuerzas todas son paralelas al eje Z y por tanto no hay momento respecto del eje Z. Muy bien, entonces esto lo podemos ver mejor si miramos el sistema desde arriba, lo que nos da una representación bidimensional. Mirando desde arriba vemos el eje Z como un punto, que sería este punto aquí, y el cuarto de círculo lo vemos en toda su dimensión, en toda su forma. Y estamos entonces viendo el plano XY. Muy bien, ahí entonces, si miramos la fuerza de 400 libras, va hacia abajo, o sea que le vemos la colita a la flecha, y estas dos que van en el sentido positivo de Z, les vemos las punticas, se acercan a nosotros, ambas. Entonces ahora sí, tenemos que ver cada una de las fuerzas, los momentos que tienen respecto del eje X que pasa por D, o sea del eje que pasa por D y es paralelo al X, y del eje que pasa por D y es paralelo al eje Y. Entonces ya sabemos, al trasladar las fuerzas tenemos que